Vamos a continuar con los ejercicios de la leyes de Kepler, para lo cual vamos a explicar en qué consisten las leyes de Kepler. La primera ley me dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La segunda ley, en este caso, y una de las más importantes, me dice lo siguiente. El radio vector que une al planeta y al Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. Esta parte es muy importante. Áreas iguales en tiempos iguales. La ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular. ¿Qué significa la constancia? Que el momento angular va a ser constante, ¿sí? Es decir, que cuando el planeta está más alejado del Sol, recuerden que cuando decimos que el planeta está más alejado del Sol se llama afelio. Su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol. Cuando está más cercano al Sol le vamos a llamar perihelio. ¿Sí? Esto es muy importante recordar. Y me dicen, ¿y cómo me puedo acordar eso de aquí? Recuerden, si está más alejado se va a llamar afelio. ¿Sí? Si está más cercano se va a llamar perihelio. ¿Cuál es la relación para que nosotros podamos entender esto? Por ejemplo, afelio, cuando está más alejado. ¿Qué ocurre en este intervalo y qué ocurre en este intervalo? Ya nos vamos a dar cuenta para acordarnos de esta parte de la ley, ¿sí? Aquí en este caso recorre áreas iguales en tiempos iguales. Esta área va a ser igual al área de acá, ¿sí? Pero para que diga áreas iguales en tiempos iguales, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que en este caso tengo un tiempo T2 y eso tengo un tiempo T1, ¿sí? Para recorrer exactamente áreas iguales en tiempos iguales, la rapidez en este caso debe ser mayor aquí. Me dicen, ¿y por qué mayor? Porque miren toda esta distancia que tiene que recorrer en comparación que la de acá. La única manera de que sea este tiempo igual a este tiempo es que este móvil, en este caso, recorra con una mayor velocidad. Entonces vamos a decir lo siguiente. Cuando está más cerca se llama, en este caso, perihelio, y cuando está más lejos se llama afelio. Pero cuando está más cerca tiene que, en este caso, ser más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer una mayor distancia. Entonces, aquí sí leemos. Es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol. Aquí la velocidad es mayor cuando está más cercano al Sol. ¿Sí? Y aquí la velocidad es menor. ¿Ya? Por último, tenemos la tercera ley. La tercera ley, ¿qué me dice? La tercera ley me dice lo siguiente. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital, esto de aquí, ¿sí? Es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica, a la distancia media del planeta con el Sol, y esa es la constante de proporcionalidad. Me está diciendo esto. A cubo por C, ¿sí? Que esto de aquí es directamente proporcional a lo de acá. El periodo elevado al cuadrado es directamente proporcional a la distancia, en este caso, o al cubo de la longitud del semieje mayor. Tengo que recordar estas dos leyes. Estas dos leyes son muy importantes para estos ejercicios de teoría. Vamos con el primer ejercicio. La Tierra se mueve alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica y el Sol está en uno de sus focos. Ya, cuando me dice que el Sol está en uno de sus focos, yo ya sé que esto es las leyes de Kepler. Entonces, las leyes de Kepler, recuerdo, cuando la Tierra se encuentra cerca del Sol tiene una velocidad mayor, en este caso que cuando se encuentra lejos. Eso ya lo vimos anteriormente. Sea A1 el área barrida por el radio vector de posición de la Tierra en un tiempo t, cuando ésta se encuentra cerca del Sol, y A2 el área barrida por el vector de posición de la Tierra en el mismo tiempo t, cuando se encuentra alejada del Sol. ¿Cuál es la relación entre área 1 y área 2? Dijimos áreas iguales, barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, la relación es áreas iguales en tiempos iguales. No me voy a complicar la vida, solo tengo que acordarme que las leyes de Kepler me dicen que se barren áreas iguales en tiempos iguales. Respuesta a la opción C. Siguiente, la tercera ley de Kepler relaciona los periodos de los planetas con lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol. Ya. Además menciona que para cualquier planeta, el, en este caso, de su periodo orbital es proporcional al de su distancia media. Lo que tengo que acordarme es esto, que el periodo elevado al cuadrado es igual, en este caso, al cubo de su distancia orbital por una constante. Entonces, como me habla de su periodo, eso está elevado al cuadrado. Aquí va a ir cuadrado, ¿sí? Es proporcional al ¿qué cosa? Al cubo de su distancia orbital, a este valor de aquí. Y se acabó. Con eso es más que suficiente. Recuerden que cuando les mencionan el periodo es el cuadrado. Y cuando les mencionan la distancia es el cubo. ¿Sí? Nada más.
Siguiente, un equipo de investigadores emplea, en este caso, un telescopio avanzado para determinar que un planeta en su perihelio está a una distancia de 140 millones de kilómetros de su estrella y avanza a una rapidez de 30 kilómetros por hora. Ustedes hacen una gráfica elíptica, si es que no se acuerdan toda la teoría que acabamos de mencionar hace un rato. Van a dibujar, qué sé yo, el Sol aquí, una estrella, el Sol, y aquí el planeta. Sí, puede estar el planeta aquí, puede estar el planeta acá. Esto está más cerca, esto está más lejos, ya. Me dice, y avanza a una rapidez de 30 kilómetros por hora. Se espera que en su afelio el planeta se encuentra a una distancia de 150. Entonces, perfecto, esto es 150. La distancia de aquí a acá, 150 millones, de acá 140. Obviamente sé que está más cerca acá. A esto le llamó, en este caso a los 150, se encuentra, y en su afelio. Entonces, la distancia más lejos o más lejana, afelio, ¿sí? Si es que no lo recuerdo, de esta manera me doy cuenta. Entonces, esto de acá va a ser el perihelio. Listo, hasta ahí. Voy ubicando los datos. 140 millones de kilómetros, en este caso a una rapidez de 30 kilómetros por segundo. A una rapidez de 30 kilómetros por segundo, ¿sí? Y por acá nos dice, por tanto, debido a que el momento, en este caso angular, en el afelio debe ser, habíamos dicho algo acerca del momento angular. El momento angular, hemos dicho anteriormente en la teoría, que es constante. ¿Qué significa que es constante? Que es igual. Entonces, en la teoría dice el momento angular en el afelio debe ser al del perihelio. Se supone que el momento angular es constante. En cualquier punto de la trayectoria es constante, es igual. Entonces, me voy por la respuesta igual. Puede ser la A o puede ser la B. Igual. Ya. Al del perihelio. Se espera que la rapidez de desplazamiento del planeta en el afelio, acá en el afelio, sea a la del perihelio. Me acuerdo lo siguiente. A ver, voy a graficar por acá. Digo, tiene que recorrer esto. Y cuando está más lejos, tiene que ser algo así. Obviamente, si ustedes tienen que recorrer una distancia así y una distancia así, pero se sabe que en ambos casos ustedes tienen que demorarse el mismo tiempo. ¿En cuál de los dos casos tienen que ser más rápidos? ¿En este caso o en el de acá? Observen bien la distancia. La de acá es una distancia pequeña, la de acá es una distancia más grande, pero tienen que demorarse exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que para ambos casos tendrían que demorarse una hora. ¿En cuál caso deberían ser más rápidos? ¿En este caso A o en este caso B? Me dice alguien en el caso A porque la distancia es más grande de aquí a acá que de aquí a acá. Correcto. Entonces aquí la velocidad va a ser 30. Aquí la velocidad tiene que ser menor. Entonces vuelvo a leer el ejercicio y me dice, por tanto, debido a que en el momento angular en el afelio debe ser igual al del perihelio, se espera que la rapidez del desplazamiento del planeta en el afelio sea, y de ahí me dice, a la del perihelio. Esta de aquí va a ser, ¿qué cosa? Va a ser menor. ¿Por qué me dicen menor? Por lo siguiente, recuerden que si la distancia es pequeña, en este caso yo no tengo que aumentar la velocidad para recorrer esta distancia. La condición, ¿cuál es la condición o la clave para que ustedes se acuerden? En ambos casos, ustedes tienen que demorarse lo mismo, pero obviamente si yo me quiero demorar lo mismo, aquí me demoro una hora y acá también me demoro una hora. Para yo poder cubrir toda esta distancia en una hora, yo tendría que ser más rápido aquí que en este punto. Porque en este punto la distancia es corta y yo puedo ir lento, puedo ir despacio y cubro en una hora. Pero esta distancia que es más grande la tengo que cubrir en una hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser más rápido. La velocidad o la rapidez de aquí, ¿sí? La rapidez en este punto va a ser menor que la de acá. O en otras palabras, la rapidez del perihelio va a ser mayor que la rapidez del afelio. O la rapidez del afelio va a ser menor que la del perihelio. Como aquí me dice qué ocurre entre el afelio y el perihelio, pues yo voy a decir que la rapidez del afelio es menor que la del afelio, que la del perihelio, ¿sí? La rapidez del afelio en este punto es menor que la de acá, que la del perihelio. Por lo tanto, mi respuesta es la opción A, ¿sí? Nada más. Un planeta describe una trayectoria elíptica, les da todos los datos, pero nos vamos a la parte de acá. Si el tiempo en que se demoró ir del punto P2 al punto P1 es del mismo tiempo que del 3 al 4, recuerden que los tiempos son iguales, entonces son iguales. Se concluye que el área 1 es al área 2. Recuerden, áreas iguales, tiempos iguales. Entonces, me quedo con la B y con la C. Igual. Aquí viene la parte más importante. Debido a que la velocidad del planeta, y de ahí me pregunta, ¿aumenta o disminuye? Pueden la pregunta. Debido a que la velocidad del planeta, cuando más cerca del Sol se encuentra, ¿qué ocurre cuando más cerca del Sol? Entonces,
Imagínense que ustedes aquí se tienen que demorar 1 hora y aquí también se tienen que demorar 1 hora. Pero aquí les toca recorrer todo esto. Y aquí les toca recorrer solo este poquito. Les pregunto, ¿en cuáles de los casos ustedes creerían que la velocidad debe aumentar? En este caso, en el cual solo tengo que recorrer este poquito, o en este caso que da igual, yo tengo que demorarme 1 hora, pero tengo que alcanzar a cubrir toda esta distancia. Sí, correcto. Entonces, debido a que la velocidad del planeta, cuando está más cerca del Sol, cuando está más cerca del Sol aquí, en este caso esta velocidad, estamos hablando que esta velocidad tiene que ser, en este caso, aumentar. Esta velocidad tiene que aumentar. ¿Por qué aumentar? Porque cuando aumente la velocidad, yo podré demorarme 1 sola hora. Imagínense recorrer toda esta distancia. No es lo mismo que recorrer este poquito. Yo aquí puedo ir a una velocidad de 10 kilómetros por segundo y me demoraré, qué sé yo, en recorrer esta distancia, esto de aquí. Pero si aquí voy a la misma velocidad, pues imagínense, no me alcanzo a demorar 1 hora. ¿Por qué? Porque veo que la distancia es más grande. Aquí tengo que aumentar la velocidad para yo poder demorarme lo mismo en ambos casos. Entonces me dice, debido a que la velocidad del planeta, cuando está más cerca del Sol, ¿qué ocurre cuando está más cerca del Sol? Aumenta, ¿sí? Aumenta cuando está más cerca del Sol, ¿sí? Y aquí cuando está en este caso, eso les puse por acá 30 kilómetros por segundo. Y cuando estamos en este caso, la velocidad disminuye, ¿sí? Entonces aquí sería disminuye. Siendo eso el caso, nuestra respuesta sería, descartamos, estábamos entre la B y la C, pero como nos quedó aumenta y disminuye, igual aumenta y disminuye. La C. Y eso sería todo, nada más. Vamos con el siguiente. Según la segunda ley de Kepler, el vector posición de cualquier planeta respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces se puede afirmar que la velocidad del planeta es cuando está más lejos del Sol y es cuando está más cerca. Rapidito, el grafiquito. Aquí está el Sol. Aquí estamos cerquita del Sol. Aquí estamos demasiado lejos del Sol. Recuerden que cuando está aquí la velocidad aumenta y cuando está aquí la velocidad disminuye. Entonces me dice, vuelvo a repetir, se puede afirmar que la velocidad del planeta es cuando está más lejos del Sol. Cuando está más lejos del Sol, disminuye. Disminuye, en otras palabras, es menor. Y es cuando está más cerca. Cuando está más cerca aumenta, o sea, en otras palabras, es mayor. Entonces, de acuerdo a esto, nuestra respuesta en el ejercicio sería menor y mayor, en ese orden. Menor y mayor, ¿sí? Y eso sería todo para este ejercicio. Simple teoría. Vamos a la cantidad de movimiento lineal. En otras palabras, a este tema le conocen como choques, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que ustedes saber? Choques, en este caso, cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal se representa por la letra P, es igual a la masa por la velocidad. También tenemos el impulso. El impulso es igual a la fuerza por el intervalo de tiempo o es igual a la variación de cantidad de movimiento lineal, P final menos P inicial. Ya, ¿qué más tenemos en este caso? Choques elásticos. ¿Qué vienen a ser choques elásticos? Los choques elásticos son cuando los objetos después del choque tienen velocidades diferentes y se mantienen separados. Esta es la parte más importante, recordar que se mantienen separados, ¿sí? Obviamente también se conserva la energía. Choques elásticos, recordar, choques elásticos se mantienen separados después del choque. Choques inelásticos. Los objetos después del choque quedan juntos, ¿sí? Eso es lo único que yo tengo que saber para resolver los ejercicios. Vamos a empezar con los ejercicios. Durante un experimento se dispara una bala de 200 gramos que luego de alcanzar una rapidez de 360 metros por segundo impacta con un bloque de 300 gramos en reposo, rapidez inicial 0. Y posteriormente ambos se desplazan en conjuntos. Ambos se desplazan en conjunto. En otras palabras, cuando les dice esto, quedan pegados. Si ustedes revisan la teoría, quedan pegados o se desplazan en conjunto, ¿sí? ¿Qué ocurre? Estaríamos hablando, quedan juntos de un choque inelástico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cantidad de movimiento, en este caso, inicial es igual a cantidad de movimiento final. Masa inicial por velocidad 1, en este caso, ¿sí? Masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual. Como quedan pegados, vamos a hacer lo siguiente, masa 1 más masa 2
por una sola velocidad o rapidez final. Cuando quedan pegados o cuando es un choque inelástico, como en este caso, que quedan pegados, van a trabajar con esta ecuación. Masa 1, 200 gramos. ¿Sí? Rapidez, 360 metros por segundo. Masa 2, 300 gramos. En reposo, 0. Igual, masa 1 más masa 2. Van a sumar las masas, 200 gramos más 300 gramos. Rapidez final es la que no conocemos, es la rapidez luego de la colisión. Esto es lo que no conocemos, lo que vamos a calcular. Esto se hace 0, les va a quedar 200 gramos por 360 metros por segundo, dividido 200 más 300, 500. De multiplicar pasa a dividir 500 gramos. Por lo tanto, voy a simplificar gramos con gramos, 2 ceros con 2 ceros, quinta 1, quinta 72. 72 por 2, 144 metros por segundo. Y esa ha sido nuestra respuesta. La rapidez final después del choque, 144 metros por segundo. ¿Sí? Trabajamos de esta manera cuando queden pegados o en conjunto. Choque inelástico. Vamos a continuar. Durante un experimento se dispara un móvil de 40 kilogramos que luego al alcanzar una rapidez de 60 metros por segundo impacta con otro de 60 kilogramos en reposo y posteriormente ambos se desplazan en conjunto. Vuelven a quedar pegados, se desplazan en conjunto. Así que trabajaremos igual que en el anterior ejercicio. Cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Ya. Masa 1, rapidez 1 más masa 2, rapidez 2 es igual a masa 1 más masa 2 por rapidez final. Solo copio los datos, 40 kilogramos por 60 metros por segundo, más la otra masa que sería en este caso los 60 kilogramos, pero como dice que está en reposo, 0 metros por segundo. 40 kilogramos de la masa 1 más 60 kilogramos de la masa 2, rapidez final. Se anula esto y nos queda 40 kilogramos por 60 metros por segundo. 40 más 60 nos va a quedar 100. Estos 100 van a dividir, ¿sí? Va a dividir. Y simplificando, kilogramos con kilogramos, 0 con 0, 0 con 0, 4 por 6, 24. Y se acabó nuestro ejercicio. Por lo tanto, nuestra respuesta después del choque ha sido 24, la rapidez después de la colisión. Este es un ejercicio interesante porque tenemos que las respuestas están únicamente en función de las variables. Una persona de masa m se encuentra patinando en una pista de hielo en línea recta con una rapidez constante de v sub 0,1. En ese instante se descuida y choca contra un niño de masa m que se encuentra en reposo. Velocidad sub 0,2 es igual a 0. La rapidez final de la persona es bf sub 1. Determine la expresión para obtener la rapidez final del niño, bf sub 2, luego del choque. Recuerden que si son personas y sufren un choque, las personas no van a quedar pegadas. Las personas quedan separadas. Separadas. Estamos hablando de un choque elástico. ¿Sí? Quedan separadas. ¿Y cómo se hace eso ahí? Cantidad de movimiento en este caso. Cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Cuando quedan separadas, M1, en este caso, rapidez 1 más M2, rapidez 2, es igual a M1, rapidez 1 más M2, rapidez 2. Esto sería inicial, 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 inicial. Sería final, final, final y final. Irían con la F, ¿sí? De esta manera es cuando quedan separados. Vamos a analizar los datos. Una persona de masa M. Entonces, en vez de ponerle esto, le pondríamos M mayúscula. Con una rapidez, listo, está muy bien. Más, en este caso dice, la otra persona tiene, en este caso, como es un niño, tiene una masa M. En vez de esto, colocaremos M. Pero decían que el niño, en este caso, se encontraba en reposo. Esto vale 0 por 0. Listo, la masa de la primera persona se llama M mayúscula. Tenemos lo siguiente, la rapidez final de la persona es BF sub 1, BF sub 1. Y en este caso la del niño es BF sub 2 y es M minúscula BF sub 2. Esta de aquí se termina anulando, 0. Como yo quiero calcular BF sub 2, voy a tener que despejar. M
Esto de aquí pasaría a restar. Por último, para terminar, saco factor común, m mayúscula. Y me doy cuenta que esta m que está multiplicando puede pasar a dividir. Por lo tanto, he sacado lo que me pide el ejercicio. Voy a buscar de estas dos respuestas cuál es la que se parece a la que hemos obtenido. Y a simple vista puedo observar que la respuesta correcta es la opción B. Y eso es todo lo que hemos tenido que hacer cuando sea un choque elástico, porque quedan separados. De esta manera. Continuamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Un balón, en este caso un balón de fútbol de 450 gramos, se dirige hacia una pared con una velocidad de 36 kilómetros por hora. Considerando que el balón se desplaza sobre una superficie lisa, que no hay rozamiento, donde el efecto de la fuerza de rozamiento es despreciable y que la trayectoria del balón es perpendicular a la pared, determine la velocidad en metros por segundo con la que se desplazará el balón después del impacto. Ya, perfecto. Esto es algo fácil. Simplemente tenemos el objeto, se desplaza de esta manera hasta que impacta con la pared. Está desplazándose en este caso el objeto con una rapidez de 36 kilómetros por hora. Se desplaza hacia la derecha. Una vez que impacta contra la pared, se va a desplazar pero ahora hacia la izquierda. Como no hay fricción, no hay rozamiento, se va a desplazar con la misma rapidez, 36 kilómetros por hora. Con la única diferencia es que ahora va en sentido contrario, o sea, esto de aquí. Como me pide en este caso que determine la velocidad después del impacto, sería esto de aquí. Pero las respuestas están en metros por segundo. Lo único que me toca hacer es una simple conversión. Menos 36, en este caso. El I vector lo dejaremos para después. Kilómetros por hora. 1 kilómetro, 1000 metros. 1 hora, 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la conversión. Se iría horas con horas, se iría kilómetros con kilómetros, 2 ceros con 2 ceros. ¿Sí? El 36 con el 36. Nos quedaría, o sea, final, menos 10 metros por segundo. Pero como estamos trabajando en vector, podemos agregarle 10i. Sí, recuerden que el signo negativo es porque está yendo en sentido contrario. Inicialmente el movimiento es hacia la derecha y ahora el movimiento es hacia la izquierda. Por lo tanto, mi respuesta va a ser menos 10 en este caso. Y se determine la velocidad. Tengo que ponerle de ahí el signo que indica la dirección, en este caso el sentido hacia dónde está moviéndose el objeto, hacia la izquierda, negativo. Siguiente, en un centro de colisiones, un automóvil de masa 2M choca contra una pared para probar la resistencia de un nuevo modelo de parachoques. La velocidad inicial del vehículo es este valor, menos 2v, y la velocidad final es 2 tercios v. Si se conoce que la colisión dura, en este caso 0,1 segundos, ¿cuál fue la fuerza promedio generada durante ese choque? Entonces tenemos que hay una relación. Nos da tiempo, nos da que es un choque, tenemos esto. El impulso es igual fuerza por tiempo. Y esto es igual a delta P, que viene a ser igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Para esto vamos a usar lo siguiente. Los datos, me pide la fuerza, no tengo la fuerza, me da el tiempo, me da una velocidad final y una velocidad inicial. De acuerdo a eso, puedo sacar esto y puedo sacar esto. Conclusión, lo que yo usaré es esto igual a esto, ¿sí? Fuerza por tiempo igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Como pide el ejercicio la fuerza, concluiremos que será esto. P final menos P inicial. Sabiendo que la cantidad de movimiento es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Sobre el tiempo. El tiempo ya lo teníamos. El tiempo era 0,1 segundos. 0,1 segundos. ¿Sí? Ya. La masa teníamos por acá. La masa del objeto era 2m. Entonces, voy a ponerle 2m. La velocidad final es 2 tercios de v. 2 tercios de v. Menos la masa, recuerden que la masa es la misma, 2m. ¿Sí? Y la velocidad inicial es menos 2v. Menos 2v. Como se ve un poquito feo este 0,1, lo vamos a pasar a fracción. Esto es un décimo. Ya para terminar el ejercicio, yo voy a decir lo siguiente. Me va a quedar 2m de factor común. 2m de factor común. Me va a quedar 2 tercios de vi. 2 tercios de vi. Menos por menos más
2b, ¿sí? Sobre 1/10. Segundos. Aquí nos olvidamos de poner segundos, pero bueno. Y para culminar el ejercicio, le voy a poner un 1. Voy a hacer extremos con extremos, medios con medios. Me va a quedar de la siguiente manera. 2 por 10 en este caso. 2 por 10 nos quedaría 20. 20m. Y únicamente nos toca resolver esta parte. Esta parte la vamos a resolver de la siguiente manera. 2 por 3, 6. Más 2, 8. Sobre 3. 8 tercios b. Y la respuesta final sería 20 por 8, 160 sobre 3. MB. Esta sería nuestra respuesta. Por lo tanto, la respuesta es la opción A. ¿Sí? Recuerden que la masa de nuestro ejercicio ha sido 2M. Ya. Vamos a continuar. El siguiente ejercicio, si nosotros observamos el de aquí, son los mismos datos, menos 2BI y 2 tercios de BI, el mismo tiempo, pero ahora me dice que la masa es M. En el anterior ejercicio la masa era 2M. En este ejercicio la masa es M. Así que nos saltaremos algunos pasos y diremos que la fuerza es igual a P final menos P inicial sobre el tiempo. Sabiendo que eso va a ser masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial sobre tiempo. Masa sobre el tiempo que era 1/10. ¿Sí? Y esto de aquí, velocidad final menos velocidad inicial, ya lo habíamos calculado en el anterior ejercicio. Si observamos el anterior ejercicio, esta diferencia nos salió ¿cuánto? 8 tercios. Como tenemos los mismos datos, solo vamos a reemplazar. 1/10. En esto de aquí nos salió 8 tercios del anterior ejercicio. Son los mismos datos. Pero la única diferencia es que en el anterior ejercicio yo tenía en esta parte 2M, 2M. Y pues ahora en este ejercicio solo voy a tener M. Voy a ponerle M sobre 1. Extremos con extremos. Medios con medios. Me va a quedar en el ejercicio 10M por 8 tercios de BI. Por lo tanto, nuestra respuesta de la fuerza va a ser igual 10 por 8, 80 sobre 3 MBI. Y se acabó. Sería nuestra respuesta a la opción A. Vamos con el siguiente. Para mover un automóvil de masa 1500 kilogramos desde el área de enderezado a la de pintura de un taller mecánico es necesario aplicar un impulso de 7 newtons por segundo. Listo. Si la rapidez inicial v sub 0, en este caso tenemos que la rapidez inicial es v sub 0, determine la rapidez final del automóvil. Esto es lo que me pide. ¿Sí? Entonces digo, el impulso es igual a la fuerza por el tiempo y eso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y eso es igual a P final menos P inicial. Debo observar qué datos me van a servir en el ejercicio. Yo tengo el impulso. Ya, tengo el impulso. Perfecto. Para que yo tenga las masas, voy a utilizar esto de aquí. ¿Sí? Entonces voy a decir esto. Impulso es igual a P final menos P inicial. Y esto sabemos que es igual, bueno, ya reemplazando el impulso. ¿Cuánto nos da el impulso? 1500. P final aquí es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Recordamos que lo que pide el ejercicio es la rapidez final. Por lo tanto voy a despejar la rapidez final. Esto de aquí que está restando pasaría a sumar. Sería 1500 más, en este caso, la masa que nos da. Tenemos por aquí, perdón, el impulso estamos poniendo mal, el impulso no es 1500, el impulso nos da que 7. 7, ahí estamos de acuerdo. Sería 7 más esto de aquí que está restando pasaría a sumar. Masa por velocidad final. Por último, digo, a ver, perfecto. ¿Cuánto es la masa? La masa es 1500. Recordar que las respuestas están en función de la velocidad inicial. Entonces, y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Sabemos que la masa era 1500, por lo tanto va a pasar a dividir. Y nos quedaría que la rapidez final es este valor de aquí. En otras palabras, nuestra respuesta va a ser la opción, sí, correcto, la opción D. Esa va a ser nuestra respuesta, nada más. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Dos objetos se mueven en el mismo sentido. El uno
la masa esa de 30 kilogramos, lo hace con una rapidez inicial. Nos da la masa, nos da la rapidez inicial. El otro B nos da la masa y nos da la rapidez, tal como se muestra en la figura. Se produce un choque perfectamente inelástico entre ambas masas, por tanto determina la rapidez, en este caso en metros por segundo, con la que el sistema se mueve luego del choque. Ya, si yo no me acuerdo qué es un sistema perfectamente inelástico, yo diría ahora, ¿se quedan pegados o se quedan separados? Pero recuerdo que me dice, determine la rapidez con la que el sistema se mueve. Si me dice el sistema, me está hablando de un conjunto. Si me habla de un conjunto, yo sobreentiendo que quedan pegados. Y esto significa, en este caso, un choque perfectamente inelástico. Por lo tanto, voy a decir cantidad de movimiento inicial, cantidad de movimiento lineal final, masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, es igual masa 1 más masa 2 por la rapidez final. ¿Tengo los datos de aquí? Sí. 30 kilogramos, 30 kilogramos. La rapidez, en este caso, sí tengo la rapidez es 20 metros por segundo, más la masa 2, 20 kilogramos, 20 kilogramos. La rapidez final, 120 metros por segundo. Igual, masa 1 más masa 2, la masa 1, 20 kilogramos, la masa 2, bueno, la masa 1, 30, la masa 2, 20. 30 kilogramos más 20 kilogramos por esto de aquí, que es lo que no sabemos. La operación no es muy complicada, la vamos a hacer aquí. 30 por 20 nos va a quedar 600 kilogramos metros por segundo. Esto por lo de acá nos va a dar un valor de 20 por 120 de 2400 kilogramos metros por segundo. 30 más 20 es 50. Si está multiplicando pasaría a dividir. 50 kilogramos. Ya tendríamos prácticamente nuestra respuesta. Sumamos 600 más 2400 y nos quedaría un valor de 3000 kilogramos metros por segundo sobre 50 kilogramos. Por lo tanto, se va kilogramos con kilogramos, un 0 con un 0, quinta 1, quinta de 30, 6 y el 0, 60. Quedándonos una respuesta de 60 metros por segundo. Por lo tanto, nuestra respuesta ha sido la opción A. Continuamos. Miren, tenemos otro ejercicio parecido en el cual nos da nuevamente el impulso. Ya lo habíamos hecho anteriormente, uno similar. Entonces yo tenía que el impulso era igual a PF menos P sub 0. Nos da el impulso es 5. PF es masa por velocidad final o rapidez menos. Como nos pide en este caso en el ejercicio, determine la rapidez final y ya lo hicimos antes. Esto es la incógnita. Sería 5. Esto que está restando pasaría a sumar. ¿Sí? Entonces yo diría, a ver, en el ejercicio no me da cuánto vale la masa. Leo todo el ejercicio y me dice masa M. No me da tampoco cuánto vale la rapidez inicial, no, B sub 0. Entonces solo me pide que despeje la rapidez final. 5 más mb sub 0. Esto que está multiplicando pasa a dividir a todo. ¿Sí? Este m. Por lo tanto, me va a quedar que la rapidez final es igual a esta expresión. Sería 5 más mb sub 0 sobre m. Esta sería nuestra respuesta correcta. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Teníamos algo muy similar que ya lo resolvimos anteriormente. Me dice, en el laboratorio de física un estudiante realiza la práctica semanal con un objeto de masa m, el cual se desplaza a través de una superficie plana con una velocidad v sub i, o v inicial. Sobre el cuerpo actúa una fuerza constante durante un tiempo de 3 segundos, lo que provoca que se reduzca la velocidad del objeto a v sobre 3i. Con base en el texto determine la fuerza. Me pide la fuerza. Entonces, fuerza por tiempo, P final menos P inicial. Como me pide la fuerza, va a ser P final menos P inicial sobre el tiempo. ¿Ya? En el ejercicio nos da el tiempo que son 3 segundos. ¿Ya? P final, masa. La masa era M. Masa por la velocidad final. La velocidad final, después del stop, es esto de aquí, la velocidad final. Porque me dice lo que provoca que se reduzca la velocidad. Ya, la velocidad final va a ser esto.
menos masa por la velocidad inicial. La velocidad inicial tenía al inicio v. Luego de esto, pues solamente voy a sacar lo siguiente, que es factor común, m. Me va a quedar esto. b sobre 3 menos, bueno, le ponemos el i, sobre 3. Si yo me doy cuenta en el ejercicio ya prácticamente está resuelto. Si yo saco el mínimo de esos valores sería lo siguiente. Entre 3 y 1 el mínimo sería 3. ¿Sí? 3 para 3 a 1 por BI. ¿BI? ¿Sí? 3 para 3 a 1 por BI. 3 para 1 a 3 por BI. Y esto sobre 3. Como esto es una fracción y esto es un entero, lo hago fracción. Extremos por extremos. Acá m, medios por medios. Me va a quedar sobre 9. Ya, y esta parte, ¿cómo me va a quedar esta parte? 1 menos 3 menos 2. Por lo tanto, mi respuesta, si la ordeno, sería menos 2 novenos de m b, quedándome como respuesta la opción B. ¿Sí? Y eso es todo lo que tendría que hacer en el ejercicio, nada más. Recuerden que me dice masa m. Vamos con otro ejercicio en el cual, bueno, en la fotografía solo se alcanzaba a divisar una respuesta. Obviamente debe aparecer una opción B, una C y una D. Pero vamos a sacar cuál es la respuesta correcta. Una pelota de 250 gramos de masa se encuentra en reposo y suspendida desde el techo con un hilo muy delgado. Es golpeada por un bate de 1 kilogramo a una velocidad de 36 kilómetros por hora. Si tras la colisión el bate queda en completo reposo, ¿cuál es el módulo de la velocidad con la que sale disparada la pelota? Con la que sale disparada la pelota, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Hay dos objetos, por eso me van a dar dos datos. El primero es el de la pelota, la masa de la pelota, suspendida. Y luego me dice que el otro objeto tiene 1 kilogramo. ¿Sí? Para no complicarnos la vida, vamos a decir esto. Masa 1, rapidez 1, más masa 2, rapidez 2. Pero me dice, si tras la colisión el bate queda en completo reposo, ¿cuál es el módulo de la velocidad con la que sale disparada la pelota? Recuerden que una vez que hay el choque, estos objetos quedan separados. Entonces, masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. ¿Sí? Pueden ponerle velocidad 2 final o pueden ponerle velocidad final 2. Es lo mismo. Aquí pueden ponerle velocidad final 1. Ya, analicemos los datos. Primer caso, primera parte, 250 gramos. Pero dice que se encuentra en reposo, 0 metros por segundo. Masa 2, 1 kilogramo. ¿Sí? Es golpeada por un bate de 1 kilogramo. 1 kilogramo. 1000 gramos. Con una rapidez de 36 kilómetros por hora. Para que le hagan un poquito más sencillo, cuando ustedes estén en los ejercicios de kilómetros por hora y quieran pasar a metros por segundo, solo divídenle para 3,6 y automáticamente ustedes obtendrán la respuesta en metros por segundo. 36 para 3,6, 10 metros por segundo. Esa es una manera más rápida de pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Dividir para 3,6 es una constante y les va a dar beneficios. Van a hacerlo un poco más rápido. Entonces, yo sé que la rapidez es 10 metros por segundo. ¿Sí? En vez de poner 36 kilómetros por hora. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre después del choque? Si tras la colisión el bate queda en completo reposo. Entonces, perfecto. Recuerden que esto es de la pelotita y esto de aquí es del bate. Entonces, pelotita, bate. Como el bate queda en reposo, 0. Ya. Entonces, lo que me falta es cuál es el módulo de la velocidad con la que sale disparada la pelotita. Obviamente, la masa, 250 gramos, y no sabemos la velocidad final de la pelotita. Recuerden que esto estaba en reposo, 0. Me va a quedar lo siguiente. 1000 gramos por 10 metros por segundo sobre 250 gramos. Esta va a ser la rapidez con la que sale disparada la pelotita. Gramos con gramos. Un 0 con un 0. 25 va 1, 25 va de 100, 4. Y por 10. Esta va a ser nuestra respuesta. ¿Sí? Vamos a continuar.
Listo. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante, que es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, dice, la fuerza gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ustedes, en este caso, para que lo entiendan de mejor manera, si la masa aumenta, si yo aumento la masa, la fuerza también aumenta. Eso significa, ¿sí? Y si la masa disminuye, ¿qué ocurre con la fuerza? También disminuye. Por eso es que cuando decimos, por ejemplo, hemos puesto un niño, no se puede comparar la fuerza de un niño con la fuerza de un adulto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Que un niño podrá tener una masa, ponemos un ejemplo, una masa de 25 kilogramos y ejercerá una fuerza, qué sé yo, masa por gravedad, ¿verdad? Un peso. Masa 25 kilogramos, gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Podrá ejercer una fuerza o un peso de aproximadamente 250 newtons, pero un adulto podría pesar alrededor de unos 60 kilogramos. Y si yo sacara el peso de esa persona, sería los 60 kilogramos por los 10 metros por segundo cuadrado. Tendría un peso de 600 newtons. Obviamente, ¿qué ocurre? A mayor masa, mayor peso o mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, mientras que a menor masa, menor peso o menor fuerza. Entonces tenemos que tener claro, si aumenta la masa, aumenta la fuerza. Si disminuye la masa, disminuye la fuerza. ¿Sí? ¿Y qué nos quiere decir el ejercicio cuando nos habla de que aparte de eso, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Ya. Cuando comparen esto con lo de acá, eso es inverso. ¿Sí? Si es que yo aumento la distancia, disminuye mi fuerza. Por lo contrario, si es que yo disminuyo la distancia, aumenta mi fuerza. Eso es lo que yo tendría que saber. Adicionalmente, cuando estamos trabajando en este tipo de cosas que relacionamos cuerpos, en este caso la Tierra, satélites, planetas, estrellas, todo ese tipo, tenemos que tener en cuenta algo más. Esto significa el periodo. El periodo es igual a 4pi cuadrado, la distancia, en este caso existente al cubo entre los planetas, satélites, estrellas, la constante de gravitación universal y la masa, ¿sí? Esto es para sacar el periodo cuando estemos hablando de cuerpos celestes, cuando estemos hablando del planeta, de un satélite, de una estrella como el Sol. La fórmula para sacar el periodo va a ser de esta manera. Vamos a continuar. Por ejemplo, aquí, me dice, ¿cuál es el periodo del satélite si se toma el radio de la Tierra como RT? Recuerdo la fórmula del periodo, 4pi cuadrado r cubo sobre gm. ¿Ya? Entonces la fórmula debe llevar obligatoriamente 4pi cuadrado. Listo, esta de aquí no es porque no tiene 4pi cuadrado. La de aquí tampoco es. Pero recordar que la distancia en este caso, r, bueno, r es la distancia que lo separa. ¿Sí? Me dicen, ¿y ahora cuál distancia lo separa? Me dicen, puede ser la respuesta A o puede ser la respuesta D. Recuerden que cuando vayan a hacer este tipo de ejercicios tiene que ser la distancia desde el centro del un objeto hasta el otro objeto. Entonces si me dicen, profe, ¿podría ser la de acá? No, porque solo está considerando h. Tiene que considerar la distancia desde el centro hasta acá. En otras palabras, tiene que considerar h, pero también tiene que considerar el radio de la Tierra. Esto de aquí, rt. Entonces, r sería la distancia de aquí más la distancia de acá. Sería rt más h. Y como la fórmula aquí, decimos que la fórmula del periodo es 4pi cuadrado por r cubo sobre g y masa. Entonces yo diría, la fórmula estaría expresada de manera correcta si tuviera 4pi cuadrado y esto sería el radio rt más h elevado al cubo sobre la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta correcta, ¿sí? Este es un ejercicio que normalmente suele aparecer en el simulador. No es muy difícil, solo es la aplicación de la fórmula y se acabó. Y listo, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, determine el lugar donde existe la menor fuerza gravitacional. Tengo que acordarme de la fuerza. La fuerza gravitacional era igual a la constante, en este caso. Nos ponía por acá esto. Si es que no se acuerdan la fórmula, constante de gravitación por las masas y la distancia al cuadrado. Entonces colocan esto, constante de gravitación por las masas y la distancia al cuadrado. ¿Qué relación había entre la fuerza y la distancia? Esto era una relación
inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo aumento la distancia, la fuerza va a disminuir. ¿Sí? Vamos a relacionar esto porque en el ejercicio les da la distancia. Entonces yo les voy a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar. Les dan ciertos valores. Por ejemplo, dicen que el polo norte tiene una distancia de 6.363 kilómetros. Polo norte, 6.363 kilómetros. La segunda se encuentra sobre la cumbre del volcán Chimborazo. Chimborazo, 6.384,4 kilómetros. Luego viene la tercera, el polo sur. Polo sur, 6.362,9 kilómetros. Y por último viene la cumbre del monte Everest. El monte Everest. 6.382,6 kilómetros. El ejercicio me dice, determina el lugar donde existe la menor fuerza. Entonces yo relaciono lo siguiente. La menor fuerza. Si me dice que, en este caso, la relación que existe entre la fuerza gravitacional y la distancia es inversamente proporcional, a menor fuerza habrá mayor distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Como me pide la menor fuerza, voy a buscar ¿qué cosa? La mayor distancia, ¿sí? A mayor distancia, menor fuerza, o al revés, a menor fuerza, mayor distancia. Como quiero la menor fuerza, significa que debo de buscar la que tiene la mayor distancia. Entonces digo, a ver, 6.363, aquí es 6.384, 6.362, 6.382. Menor fuerza, mayor distancia. ¿Cuál de todos estos, en este caso, elevaciones tiene la mayor distancia? 363, 384, 362, 382. Esto, ¿sí? Entonces mi respuesta va a ser, como dice menor fuerza, mayor distancia. El que va a tener la menor fuerza gravitacional es en este caso el que va a poseer la mayor distancia. Me dicen, y no analizo con las masas, no tengo nada que ver con las masas, solo me está dando para que realice una comparación entre las distancias, ¿sí? Entonces, a mayor distancia, menor fuerza, porque es una relación inversamente proporcional. Entonces, a mayor distancia, menor fuerza. La respuesta sería Chimborazo. Continuamos. Un satélite y un planeta de masa m y 4m se encuentran separados por una distancia r. Voy a poner el satélite de masa m. Y en este caso, el planeta de masa 4m. Se encuentran separados por una distancia r. Ya. Si la fuerza de atracción gravitacional que experimenta el cuerpo de masa m debido al cuerpo de masa 4m es F1, o sea, en este caso, que si le leo nuevamente dice, la fuerza de atracción, está siendo atraído, que experimenta el cuerpo de masa m debido al cuerpo de masa 4m, vamos a poner con otro colorcito, vamos a llamarle en este caso, que esta fuerza viene hacia acá, este planeta es atraído hacia acá, ¿sí? Debido a, en este caso, al cuerpo de 4m. Este planeta está siendo arrastrado para acá. A esto le conocemos como F1. Y la fuerza de atracción gravitacional que experimenta el cuerpo de masa 4m, por consecuencia del cuerpo de masa m, es de F2. Ahora el cuerpo de masa 4m es atraído para acá. ¿Sí? Y a esto le llamamos F2. Pero les pregunto lo siguiente. La fuerza es igual a la gravedad, masa 1, masa 2, sobre la distancia al cuadrado. Les dije que la relación que había entre esto y esto es a mayor masa, mayor fuerza. Pregunto lo siguiente, ¿quién posee más masa o mayor masa? ¿Este cuerpo o el de acá? Todo el mundo me va a decir, el de acá, profe, por supuesto, el de acá posee mayor masa. Pues si posee mayor masa, poseerá mayor fuerza. Entonces pregunto, ¿cuál fuerza para ustedes será mayor? ¿La que el cuerpo de aquí ejerce lo arrastra para acá, F1? ¿O será mayor la fuerza F2? El cuerpo chiquito arrastre al cuerpo grande con una fuerza F2. Pues obviamente no me dicen la fuerza que ejerza el cuerpo de masa 4m. Y esa fuerza se llama F1. Entonces, conclusión, F1 es mayor que F2. Me dicen, ¿y por qué F1 es mayor que F2? Porque F1 es la que se genera por el cuerpo grande.
Y F2 es la que se genera por el cuerpo pequeño o por el cuerpo, esta es generada por el cuerpo de 4M, esta es generada por el cuerpo de masa M, entonces mayor masa, mayor fuerza. Esta fuerza va a ser mayor que la de acá, F1 mayor que F2. Continuamos. Según la ley de gravitación universal, la fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa y se expresa mediante la fórmula. Si una de las masas aumenta al doble, perfecto, me dice que una masa aumenta al doble. Y la distancia se reduce a la mitad. Razonemos, solo razonemos, no vamos a resolverlo, solo razonemos. G, M1, M2 y distancia al cuadrado. Me dice que una de las masas aumenta al doble. Si esto aumenta, ¿qué ocurre con la fuerza? También aumenta, porque recuerden que es directamente proporcional. Proporcional, ya, perfecto, hasta ahí estamos correctos. ¿Qué ocurre con la distancia? La distancia se reduce a la mitad. En otras palabras, la distancia disminuye. Pero recuerden, ¿qué ocurría con la distancia? Sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa inverso? Que va a suceder lo contrario. Entonces digo, si la distancia es inversamente proporcional a la fuerza, cuando aquí disminuya, ¿acá qué debe ocurrir? Aumenta. En consecuencia, digo, a ver, aumento la masa, como es directamente proporcional con la fuerza, aumenta la fuerza. ¿Qué relación existe entre la fuerza y la distancia? Inverso. ¿Qué significa inverso? Que si en el uno disminuye, en el otro aumenta. En ambos casos yo veo que la fuerza gravitacional aumenta. Por lo tanto, ¿qué sucede con la fuerza gravitacional? La fuerza gravitacional aumenta, ¿sí? Y se acabó. Vamos con el siguiente ejercicio. En un sistema planetario se ha determinado que el módulo de la fuerza de atracción gravitacional de un planeta A de masa MA es el doble, es el doble de la fuerza de atracción gravitacional del planeta B. Ya. Entonces me dice que la fuerza de aquí es el doble de la de acá. Repito, ¿qué es lo que dice? Que se ha determinado que el módulo de la fuerza de atracción gravitacional de un planeta A de masa, en este caso MA, es el doble del módulo de la fuerza de atracción gravitacional del planeta B. Entonces vamos a decir esto. La del planeta B no conocemos, fuerza B le vamos a poner, pero la del planeta A me dice que es el doble de lo de aquí. Entonces la de aquí va a ser 2 veces la fuerza B, ¿sí? Perfecto. Con respecto a su estrella central, entonces si el planeta B se encuentra ubicado a la mitad de distancia del planeta A, con respecto a dicha estrella, como se muestra en la figura, determine la relación de masas. Ya. Como no conocemos la distancia, me dice que el planeta B se encuentra ubicado a la mitad de distancia del planeta A. Entonces le ponemos R, ¿sí? Pero esto es la mitad de la distancia a la que se encuentra ubicado el planeta A. Entonces el planeta A estará al doble de distancia. ¿Sería cuánto? 2R, ¿sí? Porque me dice que el planeta B se encuentra ubicado a la mitad de distancia del planeta A. Si el planeta A está a 2R, la mitad de 2R, 1R. Hasta ahí perfecto. Determine la relación de masas. Recuerde que cuando pide la relación, pide la división de masas entre el planeta más alejado y el planeta más cercano. ¿Cuál es el planeta más alejado? El A, MA. Y el planeta más cercano al Sol. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? MB. Me está pidiendo que saque MA sobre MB. Y ahora, ¿cómo hago ese ejercicio si me pide MA sobre MB? Recuerden que es un ejercicio de fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es igual a la constante y les va a dar lo siguiente, masa 1, masa 2 sobre la distancia al cuadrado. De aquí lo que tienen que hacer es despejar una masa. Entonces yo voy a decir, a ver, si despejo una masa, ¿cómo me quedaría? Fuerza gravitacional por el radio al cuadrado sobre la gravedad y en este caso sobre la masa. Esto es lo que yo voy a tener que reemplazar en la parte de acá para poder resolver este ejercicio. Ya, primero, vamos a hacer con el objeto A. Ya, fuerza gravitacional de este objeto, 2Fb. Fuerza gravitacional. En vez de Fg, ¿sí? Bueno, si quieren le ponen al inicio así, la fórmula completa. Pero luego van a reemplazar Fg radio, distancia, y le ponen luego esto. Acá abajo vamos a poner exactamente lo mismo. Ya después vamos a cambiar con los datos. Ya.
Aquí vamos a hacer el análisis para responder lo siguiente. La constante de gravitación universal para el un planeta y para el otro planeta es la misma. Se anula. La masa 1 en este caso va a ser la masa del Sol. La masa del Sol y la masa del Sol. Como es la misma, se anula. Ya, perfecto. Se anula. La fuerza gravitacional en A. La fuerza gravitacional en A es 2 veces la fuerza gravitacional en B. Entonces, en vez de poner esto, pongo 2 veces la fuerza en B. Y la fuerza en B solo va a ser FB. Vamos con las distancias. Las distancias es algo muy importante. La distancia de aquí a acá para A vale 2R. Entonces voy a borrar esto y voy a poner 2R elevado al cuadrado. La distancia para B solo vale R. Entonces sí está bien R. Una vez hecho esto, pues voy a aplicar extremos con extremos. 2, en este caso, me quedaría 2FB por 2R elevado al cuadrado, 4R cuadrado. Medios con medios, FB por R cuadrado. Se iría R cuadrado con R cuadrado. Se iría lo siguiente, fuerza en B con fuerza en B. 2 por 4, 8. La relación entre la masa del cuerpo A y la masa del cuerpo B ha sido 8, quedándome esta respuesta, la opción C. Ya casi estamos terminando los ejercicios, vamos a continuar con este ejercicio, que es de teoría. La Luna y el satélite artificial llamado Luna 14. Entonces esto va a ser la Luna y esto se va a llamar Luna 14. Luna 14. Se encuentra a una distancia R de la Tierra. Perfecto. Tierra. Como se muestra en la figura, considere que la masa de la Luna es menor que la de la Tierra. Aparentemente en el gráfico podemos notarlo. Mientras que la masa del satélite artificial es menor que la de la Luna. También podemos observarlo en el gráfico que es correcta esa información. Con base en la información, seleccione las proposiciones correctas. Me está pidiendo que busque 2 proposiciones correctas de las 4 que están ahí. Analicemos lo siguiente. Para este tipo de ejercicio, como hay 3 cuerpos, recuerden que la fuerza es igual a la constante masa 1, masa 2, sobre r cuadrado. Para analizar la fuerza gravitacional, siempre se deben relacionar 2 cuerpos. Entonces, cuando vayamos a hacer la comparación en este ejercicio, voy a analizar por conjunto. Por ejemplo, Tierra-Luna comparando Luna-Tierra. Luna-Luna comparando Tierra-Luna. Vamos a comparar siempre en grupos o en parejas. Ya, vamos a analizar lo siguiente. El módulo de la fuerza de atracción entre el satélite artificial y la Tierra. Ya, entonces voy a poner por acá. Luna 14 y Tierra. Ya. Es mayor que el módulo de la fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra. Luna, Tierra. Yo que les había dicho que la fuerza depende de las masas. ¿Dónde habrá mayor masa? ¿Luna 14 y Tierra o entre Luna normal y Tierra? ¿En cuál hay más masa? ¿Entre Luna 14 y Tierra o entre Luna y Tierra? Me dicen, pero profe, es obvio. Luna y Tierra tienen más masa que Luna 14 y Tierra. Sí, por el gráfico es obvio. Entonces, aquí me dice el ejercicio que esto es mayor. Pero en la realidad yo observo que estas masas, Luna 14 con Tierra, unido, y comparando Luna con Tierra, esto de aquí no es mayor que lo de acá, es menor. Entonces, la primera proposición es falsa, ¿sí? No es correcta. La segunda, el módulo de la fuerza de atracción entre el satélite artificial y la Tierra. Satélite artificial y Tierra. Luna 14, volvemos a Luna 14 y Tierra. Me dice aquí, es menor que el módulo entre la fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra. Entre la Luna y la Tierra. De hecho, ya tenía esto acá. Y había concluido que era menor. ¿Sí? Ya había hecho este análisis. Entonces, yo había concluido anteriormente que era menor. Correcto, esto es verdadero. Ahora vamos a analizar 3 y 4, a ver qué ocurre. El módulo de la fuerza de atracción entre el satélite artificial y la Luna, satélite artificial, o sea, Luna 14 y la Luna. Este es el conjunto Luna 14 y Luna normal. Es mayor que el módulo de la fuerza de atracción Luna-Tierra. Luna-Tierra. Les pregunto, ¿será que los dos objetos más pequeños, que son Luna 14 y Luna normal, tengan mayor masa que Luna y Tierra? No, es ilógico, porque tengo que esto de aquí y esto de acá no van a tener mayor masa que cuando yo compare Luna con Tierra. Luna con Tierra. Entonces, esto es menor. Sin embargo, en el ejercicio me dice que es mayor. Esto es falso, porque realmente esto es menor.
El módulo de la fuerza de atracción, satélite artificial y luna menor. Satélite artificial y luna es menor que el módulo de la fuerza de atracción entre la luna y la Tierra. Correcto. Sí, solo hemos comparado, nuestra respuesta sería 2,4. Solo hemos comparado, ¿qué cosa? Las masas. Recuerden que la fuerza depende de las masas. Si un cuerpo tiene mayor masa, va a tener mayor fuerza. Si un cuerpo tiene menor masa, va a tener menor fuerza. Continuamos. Vamos con este ejercicio. Este ejercicio se parece bastante al de acá, al que resolvimos aquí. ¿Sí? Nos toca sacar algo similar a esto de aquí. Es una relación. Vamos a ver qué nos pide este ejercicio. Un científico realiza 2 simulaciones en computadora sobre las fuerzas gravitacionales que experimentan 2 prototipos de naves A y B en la superficie de diferentes planetas, como se muestra en la figura. No sé si alcanzamos a observar, pero este es el planeta, en este caso, Y. Bueno, cambiemos de color. Este es el planeta Y. Este es el planeta Y. Y este es el planeta X. ¿Sí? Me da todos estos datos que tengo aquí, que no se alcanza a ver en el gráfico, pero los tengo escritos. Si la masa de la nave B es el doble de la masa correspondiente a la nave A, ¿qué relación se obtiene entre el módulo de la fuerza gravitacional 2 respecto al módulo de la fuerza gravitacional 1? Me pide la relación. Les había dicho que la relación es la división. Esto para esto. FG2 dividido para FG1. Ustedes saben que la fuerza gravitacional es igual, vamos a colocarlo en orden para que no se alcance el espacio, a la gravedad masa 1, masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Gravedad masa 1, masa 2 sobre distancia al cuadrado. Ya, hasta ahí hay algo que puedo simplificar. Constante gravitacional. Constante gravitacional. Porque ustedes saben que va a ser lo mismo. Hasta ahí. Entonces, una vez que he hecho esto, vamos a ver qué implica fuerza gravitacional 2. Fuerza gravitacional que experimenta la nave B en el planeta Y. Entonces, tengo que utilizar la masa de la nave. Entonces, ya voy a poner esto. En vez de M1, nave B. En vez de M2, masa Y. Entonces vamos a ver qué ocurre ahí, solo en esa parte. Masa B, busco en el caso masa B, masa del planeta, masa de la nave B, perdón. Si la masa de la nave B es el doble de la masa correspondiente a la nave A, entonces esto de aquí va a ser nave A, y esto va a ser masa X. Como no conocemos la masa A, vamos a poner en este caso que solo va a ser la masa A, MA. Pero me dice que la masa B, en este caso aquí en el texto, la masa de la nave B es el doble de la masa A. Entonces, en vez de MB, 2MA. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ahora, la masa del planeta Y. Planeta Y. ¿Tiene cuánto de masa? 2M. Perfecto. Ahora, la masa del planeta X. ¿Tiene cuánto de masa? M. Ya, hasta ahí hemos trabajado con las masas. Vamos a trabajar con las distancias. Ahora, lo que necesito yo saber es las distancias, pero recuerden que estamos trabajando con el planeta Y. Entonces, con el planeta Y, distancia en Y, distancia en Y. Ah, perfecto, me dice distancia en Y, planeta Y, 3R. Sería 3R elevado al cuadrado. Distancia en X, R. Entonces, R al cuadrado. Estamos bien hasta ahí. Vamos a hacer extremos con extremos y medios con medios para sacar la respuesta. 2 por 2, 4. MA, M mayúscula, por R cuadrado. Sobre 3 al cuadrado, 9R cuadrado. Medios con medios. M, A, M mayúscula. Constantes que se van. MA con MA. M mayúscula con M mayúscula. R cuadrado con R cuadrado. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 4 novenos. ¿Qué sería este valor? Y se ha acabado el ejercicio. Observamos que hay otros 2 ejercicios más por aquí. Vamos a culminar estos 2 ejercicios y posteriormente nos veremos en una siguiente clase. Durante un tiro libre de un partido profesional, un balón de fútbol es capaz de alcanzar una rapidez, nos da un dato, de 30 metros por segundo, manteniéndose en contacto con el zapato del jugador durante 2 décimas de segundo. Nos da un tiempo. Si la masa del balón profesional al iniciar el partido es de 500 gramos, determine el módulo de la fuerza. Perfecto, me da esto y me pide módulo de la fuerza.
Entonces yo tengo fuerza por tiempo es igual a P final menos P inicial. Es un ejercicio de cantidad de movimiento. Como me pide el ejercicio que determine la fuerza, fuerza es igual tiempo. Esto ya saben que es masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial. En el texto me dice que la masa es 500. A ver, vamos a ver, la masa nos da 500 gramos, ¿sí? Entonces, puedo sacar el factor común masa, 500 gramos. Pero hay un problema en este caso, que para sacar la fuerza, la masa se debe utilizar en la unidad fundamental. Entonces, tengo que hacer una conversión. 500 gramos, la unidad fundamental de la masa es kilogramos. 1000 gramos, ¿sí? Se va a anular esto con esto. Dos ceros con dos ceros, quinta 1, quinta 2. Estamos hablando de medio kilogramo. Eso sería lo correcto. Saco factor común, masa, BF menos B sub 0, sobre el tiempo, que por aquí nos daba que el tiempo era 2 décimas de segundo. Cuando vamos a poner 2 décimas de segundo, se leería de esta manera, 2 décimas de segundo, ¿sí? Para que ustedes lo hagan en fracción. Eso es 2 décimas de segundo. O también podríamos decir que es 0,2 segundos. Es lo mismo, ¿sí? Pero aprovechamos y lo ponemos en fracción. Ya. Vamos a concluir el ejercicio. La masa es 1 medio kilogramos. Tenemos 2 décimas de segundo. Y nos falta solo la velocidad final. Recuerden que al inicio estuvo, en este caso dice, durante un tiro libre de un partido profesional. Recreemos el escenario. Al inicio el objeto está en reposo. Pero en algún momento cuando se cobra el tiro libre, el objeto va a alcanzar una rapidez de ¿cuánto? De 30 metros por segundo. Esto le vamos a llamar rapidez final. ¿Sí? Todo objeto que va a cobrarse, en este caso un balón que se va a cobrar un tiro libre, tiene que estar en reposo. Entonces tengo estos datos, por lo tanto me quedaría 30 metros por segundo menos 0 metros por segundo. Cerrando esto y nos quedaría lo siguiente. Kilogramos. Ya. Entonces aquí es 1 medio y nos quedaría esto de respuesta. Extremos con extremos, fuerza es igual 1 por 10, 10, ¿sí? Y por 30 que está acá al lado. Sobre 2 por 2, 4. Mitad de esto es medios con medios por si acaso. Mitad de esto 5, mitad de esto 2, mitad 1, mitad 15. 15 por 5, 75. Quedándonos de respuesta a eso. Nada más, ¿sí? Eso era todo lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Y vamos a culminar con el ejercicio de acá. Calcule la velocidad en metros por segundo que alcanza la caja de herramientas de 5 kilogramos cuando se le da un golpe de 20 newtons. Como dice newtons, esto es fuerza. Durante un intervalo de tiempo de 1 décima de segundo, este es tiempo. Como se muestra en la gráfica, considere que la caja estaba en reposo. Fuerza por tiempo, PF menos P sub 0. Yo sé que esto me va a quedar tiempo es igual, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial sobre, en este caso, la fuerza. ¿Sí? Porque nos pide, calcule la velocidad, perdón. Entonces, nos estamos adelantando a sacar otra cosa. Tengo algo así. Y nos pide, calcula la velocidad en metros por segundo. Entonces nos pide la velocidad. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este ejercicio? Ya tengo la fuerza es 20 newtons. Tengo el tiempo, en este caso el tiempo nos da que es 1 décima de segundo. ¿Sí? La masa del objeto es 5 kilogramos. La velocidad final no conocemos, menos 5 kilogramos. La velocidad final, la velocidad inicial me dice que el objeto estaba en reposo, 0. Esto se hace 0 y únicamente tendría que despejar de aquí. Se va el 0 con el 0, me quedaría 2 newtons por segundo. 2 newtons por segundo. Y el 5 pasaría a dividir. ¿Sí? El 5 pasaría a dividir. Recuerden que los newtons se escriben de esta manera. 2 kilogramos metros, 2 kilogramos en este caso, metro segundo al cuadrado. ¿Sí? Por segundos sobre 5 kilogramos. Se anularía kilogramos con kilogramos, se anularía segundos cuadrados con segundos, me quedaría solo segundos. Y si yo divido 2 para 5, me va a quedar eso de respuesta.
Y de esta manera concluiríamos que nuestra respuesta es 0.4 metros por segundo. ¿Sí? Con eso concluimos la clase del día de hoy.